Buenas, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es César Alfonso Mesa Orán, soy de la especialidad C5, sección B. Este proyecto se acerca sobre el Booktuber. Este proyecto consiste en explicar sobre un libro que escoja de la lista que se me ha requerido explicar. Este curso de desarrollo personal está dirigido por la profesora Janet Valverde y me ha tocado escoger sobre el ensayo del manual del perfecto idiota latinoamericano. Bueno, ese es un ensayo de más que todo presentado por Mario Vargas Llosa, pero tiene bastantes autores que es Plinio Apuleyo Mendoza, Carlos Alberto Montaner y Álvaro Vargas Llosa, ¿no? Y pues bueno, en esta obra estos autores hablan sobre más que todo de una forma burlesca sobre la historia de América Latina, ¿no? Cómo es que las balanzas entre los pensamientos ideológicos sobre el comunismo y el capitalismo han llegado a controlar el modo de pensar de la élite intelectual política, ¿no? Y bueno, y así se ha llegado a hacer esta conclusión del libro con una forma un poco burlesca para tratar de darte un pensamiento fuerte en este ensayo, ¿no? Bueno, más que todo, este ensayo defiende desde una postura liberal, se le puede poner, una parte importante de los sectores políticos e intelectuales que están anclados obviamente en una mentalidad tercermundista que quieren mantenerse como están, ¿no? En un nivel así, pues bueno, muy por debajo y capaz puede mejorar, ¿no? O sea que capaz tienen la oportunidad, pero no están como que quieren salir, ¿no? De ese tema, ¿no? Que también en el sentido nacionalista y no socialista, ¿no? O sea, en el sentido de que no, de que por parte se anclan demasiado a la economía, al capitalismo, todo, pero capaz dejan el socialismo de lado, que es muy diferente del comunismo. El socialismo es más que todo siempre apoyar al pueblo, ¿no? Y que cada estándar de cada cosa tenga su propia equidad, ¿no? Y que haya beneficio para todos. Eso es más que todo eso del socialismo, ¿no? No es como el comunismo es más, un poco más estricto, más arraigado y más que todo también puede ser radical, se le podría considerar. Y bueno, eso conlleva también a un constante victimismo patriótico que presenta el mundo occidental, ¿no? Ya que hacer el capitalismo o sea, lo consideran el culpable, ¿no? Prácticamente de los males que tiene la gente con pocos recursos, ¿no? Y bueno, en estos casos, a los intelectuales, a gente intelectual de estos países, en este libro, en este ensayo se les considera idiotas. Son gente tonta, gente estúpida que no se da capaz cuenta, ¿no? Que se ubican en una posición de influencia social, bueno, que abonan el terreno para el populismo, ¿no? Y el estancamiento en el subdesarrollo. O sea, más que todo, ellos fomentan ciertas ideologías para que el país se mantenga en un estado muy bajo, ¿no? Y que ellos siempre estén en el alza. Y bueno, el idiota, o sea, el intelectual, plantea que más que todo que el problema latinoamericano es la propia estructura y encima se le dice aquí explicando más que todo y por haber un poco leído un poco el resumen, se le considera vampirizante, chupasangre, como parasitario, se le podría considerar al Estado, ¿no? Y cree que puede alcanzar el bienestar repitiendo siempre el mismo proceso, ¿no? Que acaba irremediablemente empobreciendo a la sociedad, ¿no? Capaz haciendo más cosas, pero al final se benefician algunos, pero no el pueblo. Y así siempre termina siendo un ciclo que siempre va avanzando a las personas, ¿no? Y bueno, y esto ¿cómo se llama? Acrecienta el Estado, también le entrega el poder capaz a una persona que siempre va a velar por sus intereses, ¿no? Como un caudillo, como una persona que entra y pues bueno, dice, tengo el poder, ¿no? Bacán. Voy a, ¿cómo se llama? Voy a hacer esto. Ya, pues la gente dirá, mira, estoy haciendo cosas. Y pues se mantiene en eso y dice, y ya va a sacar para él sus beneficios, ¿no? Y aparte, pues, el caudillo también se le podría considerar como una persona también que dirigirá, pero de una manera pues de mano endeble, ¿no? O sea, te rompen la mano en el sentido, en lo más burdo, por decirlo, que te dan una comisión o te ponen dinero para que tú, a una tal empresa que te va a cobrar una millonada,
y tú vas a agarrar esa parte de esa millonada, pues te rompen la mano, como se le puede decir acá en el Perú, de una manera chabacanesca, ¿no? Y bueno, y ejemplos emblemáticos capaz son del peronismo de Argentina y del régimen cubano, ¿no? Y así. Y bueno, se dicen que se consideran capaz democracias, ¿no? Por ejemplo, con Perón lo pasaron también mal en Argentina, ¿no? Se mantuvo un estado de gobierno militarizado, creo que con Perón. Él impuso bastantes reglas capaz que, no sé, no favorecían mucho al pueblo argentino, no les daba... Y aparte en esas épocas, Argentina creo que había lugares, por ejemplo Buenos Aires, que era capital, y bueno, sí tenía muchos barrios, pero muchos barrios con gente de baja clase. ¿Y qué decir de Cuba? Pues Cuba también en ese tiempo estaba Fidel Castro, se podía considerar Che Guevara, bueno, sí, ha pasado por esa época del comunismo, ¿no? De que capaz tiene sus cosas, ¿no? De que capaz la equidad, pero también llega al extremo de capaz de tener el 100% y tú te agarras el 50% y le das 1% de ese 50% a la gente, ¿no? O sea, te has agarrado la mitad de todo para ti, ¿no? O sea, es un aprovechamiento total. Eso es lo que habla más el libro, ¿no? Sobre ese pensamiento idiota que puede tener ese político que se cree capitalista, ¿no? Pero al final cambia toda su idea, ¿no? Y eso es lo que llega a dar problemas muy graves para la gente, ¿no? La gente sufre, se emigra de su país, ¿no? Y hay gente que capaz siempre extraña su país desde lejos, ¿no? Pero bueno, más que todo ese es el tema. Y bueno, el libro consiste de 13 capítulos y están prologados por los 6 autores. También el libro tiene una antítesis. Bueno, y fue publicado en 1971. También hay una antítesis, perdón. El libro sigue una antítesis, ¿no? Que se le considera Las venas abiertas de América Latina, que fue publicado en 1971 por Eduardo Galeano, que fue un izquierdista latinoamericano, ¿no? Y bueno, las críticas a este libro fueron, en síntesis fue acá por ejemplo se dice, ¿no? Hermógenes Pérez de Arce y Vieta dice que la obra es en síntesis una cantera de antecedentes, argumentos, datos y referencias que conducen inequivocadamente a la misma conclusión a que en buenas cuentas ha llegado todo el mundo, por decirlo de alguna manera hiperbólica, siguiendo la tónica de este manual, ¿no? Hiperbólica en el sentido de que, o sea, que la gente va leyendo y va entendiendo la situación, ¿no? Se va dando cuenta, mira, estoy entendiendo, me doy cuenta de que al final las cosas que me han prometido o lo que le prometen a la gente nunca va a terminar ser cierto porque la gente se va a poner en una posición que luego va a cambiar la posición y se van a aprovechar como ha pasado en esos casos que han puesto, ¿no? De Perón y el régimen cubano, ¿no? Que fueron desastrosos capaz, ¿no? Y llevaron a su país a un estado total de crisis económica, pero por mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, Argentina hasta ahora no se recupera de su crisis económica. Y qué decir de Cuba. Cuba creo que es un país que está muy retrocedido en tecnología, que se mantiene mucho en su ideología del comunismo, ¿no? Todos por igual, hasta en ese sentido de tener materiales, ¿no? Capaz, hay gente que capaz no conoce ciertas cosas de la tecnología. Y bueno, y eso, se podría hacer un montón de ejemplos. Yo personalmente, el libro ha estado bueno, o sea, es un libro que te hace, que te da esa visión, ¿no? De pensar de una manera acorde, o sea, de un idiota americano que se cree que el capitalismo es lo mejor, pero no lo es a veces, no lo es, porque también hay ese aprovechamiento. Por eso es que hay ideologías que sí valen, que al ser unidas por el socialismo, capitalismo, capaz un poco pueden funcionar. Porque el capitalismo siempre trata de darle economía, de que uno puede desarrollarse, sostenerse, hacer sus propios negocios. Y eso desencadena el progreso. El capitalismo es el progreso. El socialismo también es la equidad para cada persona, ¿no? Darle las mismas oportunidades. O sea, un rico tiene un seguro, tiene muchas cosas, ¿no? Entonces también la gente de bajos recursos debe tener lo mismo, que deben estar a su igual. Pero no quiere decir que él
va a tener las mismas cosas que él, o sea, va a tener los mismos derechos, pero capaz las mismas cosas no, eso ya sería el comunismo quizás, ¿no? El comunismo ya es un poco más radical con ese tema, ¿no? El rico no puede tener más que tiene el pobre, no tiene que darle al pobre para que sea equitativo, pero así no es, o sea, la vida es así. Por eso es que el socialismo es, yo diría, no es tan radical como el comunismo, ¿no? El socialismo te dice que debes, tú debes, o sea, vas a tener el mismo derecho que una persona que tiene, que va a ser diferente que tú, ¿no? En el sentido económico, en el sentido de muchas cosas, pero van a ser iguales, van a ser considerados iguales y eso llega a que hay un consenso, ¿no? De que el pueblo se pueda sentir más aceptado, ¿no? Porque al no hacer esto, el capitalismo llega a solo, o sea, la gente va a tener más dinero, más dinero, más dinero. Y hay gente que prácticamente no puede salir, ¿no? Porque no le alcanza, no puede hacer negocios, o no sabe cómo hacer negocios, no tienen una educación tan buena también en ese tema de la educación. Ver socialismo, los mismos deben tener la misma educación, deben tener los mismos derechos, sea de salud, sea de, no sé, derechos, por ejemplo, como se le echa libertad de expresión, a muchas cosas, a muchos derechos que hay de primera, segunda, tercera generación, ¿no? Que se pueden aplicar. Pero eso más que todo es, o sea, este manual te dice que aunque el socialista, el político, el intelectual, sea tan genio como sea, siempre va a buscar un punto para el aprovechamiento, ¿no? Y lo dice de una manera muy burlesca este libro, o sea, te lo dice como el manual, ¿no? No le hagas caso a este tipo, porque al final te lleva algo, te va a llevar a tu al desencadenamiento del caos. Porque se van a aprovechar, la gente se levanta, se ve ahora en nuestro contexto actual, de que la gente se levanta y se harta, ¿no? Y dice, ¿por qué? ¿Por qué yo no puedo tener lo mismo que él? Pero tampoco no se puede llegar a ese extremo. Por eso es que yo pienso que capaz el socialismo y el capitalismo deben ir de la mano, ¿no? El socialismo por los mismos derechos la equidad de derecho que deben tener las personas, ¿no? Sea de la clase que sea. Sé que hay gente sí que no tiene reparos, ¿no? Que son los ladrones, gente que ha sufrido capaz los estragos de la vida y los ha llevado a eso, ¿no? Pero hay otra gente que capaz se esfuerza, que es lucha, es, ¿cómo se llama? Trabajadora, aguerrida y quiere mejorar, como la gente que viene de la sierra, toda esa gente, hay gente así, los pobladores, algunos no vienen con educación completa, y eso pues obviamente los imposibilita de tener buenos trabajos, porque si no, si hubiera una buena educación en el país, obviamente tendríamos una mejor economía, se podría decir que hasta el 80% de la población, de la población activa, de población de trabajo activa, podría generar ingreso, un PBI para que eso se destine a buenos usos. También se tiene que ver desde el gobierno, desde la parte legislativa, judicial, ejecutiva, de que se cumplan y que se hagan las cosas, porque capaz uno puede hacer eso, ¿no? Seguir esos rangos, como les digo, de capitalismo, socialismo, pero puede haber ahí gente, cómo se le podría decir? A gente envenenada por la corrupción, así como lo hay ahora y como siempre lo ha habido, ¿no? Por eso es que yo pienso que este manual es interesante, es interesante. No he tenido la oportunidad de leerlo completamente porque son muchas páginas, creo que son, si no me equivoco, 336 páginas. Es un ensayo muy extenso, pero lo que te da en resúmenes, pues entiendes de que es el pensamiento general de un político que quiere llevarte a su beneficio, pero te va a traer males. Si eres de clase media o de clase baja. Capaz al alto no le afecta porque ellos ya tienen sus contactos, ya saben arreglarse, y aparte porque son de la misma estirpe, ¿no? Capaz ya más o menos ya se informan, ¿no? Se dicen. Y bueno, algo así, ¿no? Quiero pensar de que, bueno, se pueden mejorar, ¿no? Pero bueno, es muy difícil.
Ya hay parámetros en la sociedad que se mantienen y que hay gente que no lo quiere cambiar y lo puede hacer porque, bueno, posiblemente esa gente sea de poder y también se puede cambiar porque hay gente como el pueblo que se cansa. Y a veces el pueblo es el que manda, siempre. El Estado no va a tener poder del pueblo, eso es imposible. El pueblo es el que tiene poder del Estado. El Estado es alguien que solo manda, da órdenes, pero el pueblo es el que da los impuestos, es el que controla todo prácticamente. Solo que el Estado solo lo regulariza, nada más. El pueblo es, ¿cómo se le podría decir? Es el órgano vital de un país, ¿no? Pero el Estado es la cabeza, y si la cabeza está corrompida, pues el cuerpo obviamente, no sé, pues se va a deteriorar, va a comenzar a malograrse. Así para las personas con bajos recursos se va malogrando, ¿sí, no? En un momento tu cuerpo no te va a dar y capaz ya se te rinde, ¿no? Y ya va a comenzar a desencadenar muchas cosas. Y a veces, y el cerebro eso no lo controla, el cerebro solo regulariza, nada más. Al final es el órgano, es el que le da función a eso. Y bueno, y así. Y bueno, y este manual me ha parecido muy interesante. Espero que me dé la dicha de poder leerlo completo porque es una obra de Mario Vargas Llosa y de muchos autores que son muy reconocidos. Y bueno, para mí, al final, una recomendación, quizás sí, yo recomiendo este libro, diría que es muy bueno para gente que quiera tener una visión de, no sé, una visión o de un entendimiento sobre la política que puede haber en ciertos escenarios, ¿no? Que se puede presentar, más que todo en los de Latinoamérica, de tercermundistas se podría considerar, hay algunos que no, pero sí, la mayoría de Latinoamérica es tercermundista, ¿no? Y pues bueno, este libro es muy bueno. El libro se llama, como ya lo repetí, El Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano. Y bueno, a mí, a lo personal, sí me ha gustado bastante. Y sí lo recomiendo. Y bueno, espero, profesora, gente que esté viendo este video, les haya gustado esta pequeña explicación sobre este libro. Voy a dejar el link del libro a ver si les gustaría leerlo. Lo voy a dejar disponible para que ustedes tengan la dicha de leer este ensayo, que es interesante. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Será hasta la próxima. Bye.